Está vivo, ¿lo ves? Un segundo. ¿Por qué siempre me hace esto? Ahora. ¿Por qué siempre me hace esto? Buenas noches desde España. Ahora. ¿Por qué siempre me hace esto? Vale. Buenas noches desde España. Este es un programa recién creado del horno y va a ser en plan entrevista. Hoy entrevistaremos a Aidorida Arias, divulgadora y creadora de la información de la verdad. Hoy entrevistaremos a Aidorida Arias, divulgadora y... ahora sí. Perdón, problemillas técnicos, ya está arreglado. Bueno, hoy colaboran conmigo, serán colaboradores más o menos habituales, según puedan, pues Víctor Army, o Víctor Army Padre, como lo conocéis, Melenaria Bea y Talía. Y os voy a ir presentando y quiero que ya os se presenten un momento brevemente y vos escriban pues sus creaciones en las redes para que también os podáis poner. Primero las damas. Talía, por ejemplo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Talia Ferguson y bueno, aquí estoy para hablar un poquito de todo con la señora Idolidia. Escribe un poco tus programas y tu Telegram. Mi Telegram es The Greenwich Channel y esto es La Bruja Verde, el Jardín de la Bruja Verde, y ahí sabrás todo sobre la medicina natural. Perfecto. ¿Mile? Hola, buenas noches. Yo tengo un canal de espiritualidad en Telegram, un canal y un grupo, y también tengo un canal en YouTube es un poquito variado, un poquito de todo, cuento historias, también toco temas de espiritualidad, un poquito de todo, maquillaje también. Y hoy voy a entrevistar también, le haré algunas preguntas a Idolidia. Y contar vuestro nuevo proyecto ambas, que lo tenéis calladito. Ah, sí, sí. ¡Ah! Sí, tenemos un nuevo proyecto con Talía. ¿Le contás vos, Talía, o le cuento? Del alma, luz. Exacto, se llama El Sendero del Alma, Luz y Magia, y ahí vamos a estar tocando temas sobre espiritualidad, medicina natural y un poquito más. Y ahora, pues a Víctor, como lo conocéis, a Víctor Army Patrio. Muy buenas noches, Roberto. Buenas tardes, muchachas. Como saben, soy Army Patrio, así se llama mi grupo en Telegram, mi canal en YouTube es pura noticias y análisis de la historia y de la noticia. Pues bien, ahora esperemos a que entre Idolidia, que es la persona que vamos a presentar, y bueno, que ya algunos conocéis y conocéis un poquito más a fondo. Vamos a esperar a que entre. Pues sí, un saludo a todos. Aquí estoy esperando por ustedes porque los veo ahí como que con todo alistadito para empezar esta contienda, pero de todas maneras, yo dependo tanto de ustedes que ustedes pueden hacer conmigo hoy lo que quieran. Somos un equipo. ¿Y dónde va uno? Vamos todos. Pues sí, así es. Donde va uno, vamos todos. ¿Quién empieza? Escribe un poco primero tu grupo de Telegram y tu YouTube, por favor. Bueno, pues mi canal de YouTube se llama Flores Cambray y Idolidia Darias y es un canal que tiene 2 meses y algo de nacido. Nació el 1 de junio. Bueno, ya va a cumplir 3 meses de nacido. Y es un canal que es el hijo mío con Roberto.
porque, bueno, estábamos muy vinculados en esos días cuando me cancelaron, me eliminaron el canal que yo tenía, que se llamaba Idolidia Darias, que era un canal que tenía hacía unos 4 meses o 5 meses, y ocurrió que me cancelaron el canal anterior 2 o 3 días después de haberle hecho una entrevista a Juan de la familia Lancán. Y en ese momento alguien que se llamaba Roberto, que yo no sabía quién era, se comunica conmigo y me dice: la próxima vez que tú vayas a entrevistar a Juan, por favor, ponme de administrador, porque yo quiero moderar esto, porque a veces los troles se hacen muchas situaciones. Y bueno, a partir de ahí empezó entre Roberto y yo una relación, nos empezamos a hablar, a llamar, y entonces yo creé un canal de respaldo, que es este que tengo hoy. Y bueno, pues gracias a Roberto y a Ceni, yo no me tiré de bruces, porque fue terrible aquella estocada que me dieron en aquellos días con un castigo de 2 semanas. Y entonces, bueno, pues ahí nació este canal que tengo ahora, y una cuenta en Telegram que se llama Contra el Olvido, que precisamente está en una consonancia directa con el canal, puesto que yo no tengo un canal de noticias directo. Yo venía en una historia que tiene que ver con analizar situaciones, analizar informaciones del pasado, lo que está pasando en el presente, y siempre decirle a la gente: mira, aquí está pasando esto ahora, pero cuando tú revisas en el pasado te vas a encontrar que todas las aguas y los polvos del pasado no son limpios, y por eso ahora tenemos estos lodos. Y entonces yo dije, bueno, pues esto que está pasando en el mundo lleva de una batalla contra el olvido, porque no nos podemos olvidar de lo que pasó, de lo que estuvo mal, porque si nos olvidamos de lo que pasó, de lo que estuvo mal, cometemos de nuevo los mismos errores. Y por ahí ando. Pues voy a abrir yo el fuego de las preguntas, por ejemplo. Para empezar así, que te conozcan, explícanos un poco lo que sería tu área de formación profesional y a lo que te dedicabas antes de dedicarte al mundo de la comunicación, vamos. Bueno, yo al mundo de la comunicación diría que me estoy dedicando indirectamente desde que tengo 18 años. Pero claro, las primeras veces estuve 20 años siendo profesora. Yo soy cubana, vivía en una provincia, en la provincia de actual provincia de Villa Clara. Soy de familia, hija de hombres de campo, campesinos. Vengo de un barrio, de una zona campesina de isleños, muchas familias isleñas de españoles que emigraron allá, gallegos, algunos asturianos, algunos sevillanos, pero fundamentalmente gallegos e isleños. De hecho, mis abuelos paternos y mis bisabuelos maternos, algunos de ellos, pero bueno, fundamentalmente los paternos son de origen isleño, y me crié y viví desde pequeña en un ambiente donde muchos dichos, muchas formas de hablar, descubrí después que llegué aquí a Estados Unidos y comencé a comunicarme con amigos en España, que ya en Cuba no se usan. Sin embargo, yo los usaba de niñas, de pequeña, y me encuentro con que bueno, como era de origen isleño y como había gallegos y había de otras zonas donde vivía, pues yo pensaba que yo tenía una forma de hablar un poco esos dichos y esos dicharachos, y la gente me decía: ¿por qué te hablas así? Y decía: porque yo soy de campo, y lo que me doy cuenta es que yo heredé, sin darme cuenta, muchas formas de expresión de España, que también tienen los colombianos, que también tienen los venezolanos, y que ellos han conservado más que los cubanos, porque ya en Cuba casi que no se habla, prácticamente no se habla el español. Se ha deteriorado tanto la lengua española que a veces uno no entiende a un compañero, a un amigo, porque hablan de una forma
atropellada, no usan bien el idioma. Pero bueno, yo fui profesora de español por 20 años y me tocaba, ¿no? Me tocaba dar clases de español, de literatura, y le di clases casi siempre a estudiantes de preuniversitario y a estudiantes que se preparaban para ser maestros. Luego, bueno, pues me tuve que ir de educación por las presiones del gobierno, por mis ideas. Yo tuve muchos problemas con los directivos de las escuelas donde trabajé porque a mí no me gustaba que maltrataran a mis alumnos, le faltaran el respeto, y eso era muy común en Cuba. Y ya finalmente, por mis ideas políticas, por plantar cara y la verdad donde estuviera, bueno, pues ya en educación, ningún director me quería en la escuela. Finalmente me fui a trabajar en una biblioteca pública, en una sala de arte y literatura, pero también ahí me pasó lo mismo. Como en Cuba el comunismo lo mancha, lo cubre todo, pues también me fue un poco difícil y cogí y me fui y me puse a hacer periodismo independiente. Bueno, me puse a hacer periodismo independiente y me gané entonces la 8ª División Aerotransportada, vigilándome, acosándome. Otros la pasaron peor que yo porque otros fueron a la cárcel, otros fueron, bueno, terriblemente acosados. A mí, en realidad, no me llevaron nunca a la cárcel, salvo algunos arrestos por minutos, pero empecé a hacer periodismo desde allá y luego cuando vine a Estados Unidos en el año 2004, estuve 2 años trabajando donde pude, como pude, por ahí, hasta que me llamaron a una emisora que todavía existe, que está ahí, que se llama Radio Televisión Martí. Y en Radio Televisión Martí estuve haciendo periodismo por 12 años. En todo ese tiempo, bueno, pues mi campo de pelea, por decirlo de alguna manera, fue siempre Cuba. Trabajé fundamentalmente en todas las noticias que tenían que ver con Cuba. Mi figura no era tan pública, o sea, yo me dedicaba a buscar las informaciones vía telefónica, entrevistar y demás, y bueno, pues cuando se creó la página digital de Martí Noticias, pasé a trabajar a la página digital y a todo lo que tuvo que ver con la creación de las redes sociales y todo eso. Y ahí estuve hasta el 1 de marzo de este año, en que por un asunto de presupuesto no había dinero y bueno, pues como yo era una contratista, me sacaron de ahí. Estoy en casa desempleada. Y entonces... Pero no aburrida. Pues, decidí, en un canal que yo tenía con 200 seguidores, decidí empezar a, bueno, pues hacer algunos trabajos, algunos videos que yo pregrababa, hacía investigaciones, hacía búsquedas de informaciones y comencé a hacer algunos videos y bueno, en esa etapa empecé a ver muchos videos de los periodistas, de los youtubers, Juan Lancán, empecé a mirar muchos youtubers de España por el tema de la lengua española, porque bueno, yo en inglés tengo mis problemas. Y pues a seguir a otros, como el caso del diácono de Argentina, y a buscar mucha información. Entonces también a ver otros tipos de videos que no fueran el tema Cuba. Me había pasado 12 años tan mezclada, tan ensimismada en el tema Cuba, que apenas había muchas informaciones. Hasta que, bueno, cuando me dejaron sin trabajo, pues empecé a hacer todo este tipo de trabajo en mi canal. Pero bueno, fue un canal que no llegó a durar un año, ya había apenas avanzado unos 8 meses y me lo cancelaron, o sea, lo quitaron. No hay en ningún lugar muestras de él, porque al borrarlo, pues
se pierde toda la memoria. Y aquí estoy haciendo esto, comunicándome con ustedes, creando, pues nada, relaciones con los amigos y dedicándome a conversar sobre estos temas y a que ustedes me cuenten las realidades de los lugares donde ustedes viven. ¿Y de qué se ríe Víctor? Yo te quisiera preguntar. Un segundito, Víctor. Un segundito, Víctor. Talía tuvo problemas de conexión e intentará entrar más tarde, ¿ok? Sí. Bueno, yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo fue tu travesía de Cuba a Estados Unidos? ¿Cómo llegaste? ¿En avión, montada en un tiburón, en la boca del tiburón? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? No, mi esposo estuvo preso en Cuba por razones políticas y él logró salir con mucho trabajo, a través de muchas gente que lo ayudaron, logró salir del país hacia Haití. De Haití pasó a Dominicana, de Dominicana pasó a Puerto Rico y de Puerto Rico pasó, bueno, luego vino a Miami. Entonces él pidió asilo político y se demoró un tiempo en el que le otorgaran el asilo, porque el asilo político no es ley de ajuste. A ley de ajuste, cuando aquello se lo daban a todo el que lo pedía al año y un día, pero él al año y un día no, o sea, él no pidió ley de ajuste porque él salió del país por problemas políticos. Yo me quedé en aquel salsero, ya ustedes saben. Pero yo había pedido, por la oficina de refugiados, había pedido refugio, y entonces ellos me habían mandado mis documentos para ir a que me entrevistaran a la oficina de intereses, pero en esa fecha a mi esposo le otorgaron el asilo político y entonces automáticamente esa condición pasa a la esposa y a los hijos menores de edad. Entonces vine a este país por la misma oficina de refugiados. Tuve que pasar por los mismos trámites que pasan los refugiados políticos en Cuba, solo que el estatus mío en este país es asilada política, pero quien solicitó el asilo era él. Yo ya tenía una cita para ir a la embajada a tramitar mi refugio, la solicitud de refugio, pero como a mi esposo le dan el asilo, automáticamente yo informé a la embajada que ya yo estaba en el proceso de asilo con mi esposo. Y entonces vine por las mismas vías que vienen los refugiados, pero vine en un avión, como vienen los refugiados, porque los refugiados políticos salen de Cuba por avión. Salían, ya no, ya esa... Y vine, llegué aquí el 3 de junio de 2004 como asilada política, y mi hijo con 16 años llegó aquí con el estatus de asilado político porque asumimos el de mi esposo. Y ya, esa es la historia simple. Me fui de Cuba con mucho dolor, dejé a muchos amigos presos porque hacía poco que había ocurrido la Primavera Negra del 2013. Muchos periodistas, muchos amigos habían quedado presos. Pero llegué con una mochila llena de fotos y de trabajos mimeografiados de un libro que yo quería publicar aquí, y de una serie de historias que me contaron allá en la zona donde yo vivía y que yo fui recopilando. Las traje, yo había mandado en fax los documentos para acá. Y bueno, pues tuve la inmensa suerte de que en el aeropuerto no me revisaron. Yo solo traía una pequeña mochila con algunas cosas, no traje nada más, no me revisaron. Y llegué acá con una mochila con muchas historias en ella, y fueron las que después pude, gracias al Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, compilar y publicar un libro, que es el libro en el que siempre cuando se habla de Cuba y alguien menciona Escambray, le dicen a la gente, bueno, pues se habla con Ido Lidi, porque yo nací
muy cerca de Santa Clara, pero la mayor parte de mi vida la pasé en el mismo centro del Escambray, en un pueblecito que se llama Nicaragua, que fue en la primera década uno de los lugares donde hubo focos insurgentes, hubo muchos hombres que se alzaron contra el régimen de Castro y donde fusilaron a mucha gente que se alzó contra Castro, que salió a luchar con las armas, con lo que podían, contra la dictadura que se estaba iniciando. Y entonces, bueno, pues esta historia yo la recogí un poco en ese libro. Hay otros más que han escrito sobre el tema, pero por eso es que yo le puse a mi canal Flores Cambray, porque eso es lo que soy yo, ¿no? La mitad de la vida la viví allá y esta parte que he vivido en Florida, que es, por ejemplo, Flor. Y además lo hice de una manera en que cuando tú vas a los buscadores a buscar Cambray, o me buscan como Flores Cambray, primero encuentras Flores y después encuentran mi canal. Porque si tú escribes Cambray, lo primero que encuentras son historias de Cuba que no son las reales, porque son las que impuso el régimen sobre el Cambray y que son totalmente... son una cara de la moneda porque la otra la escondieron, la sepultaron, la cancelaron o la borraron, que es la verdadera historia esa que hemos escrito nosotros cuando nos hemos podido ir fuera de Cuba, porque en Cuba las editoriales solo publican lo que les conviene al régimen. Algo más con ese tema que quieras saber, que me quieras preguntar. Por eso es que yo insisto tanto en la idea, porque yo conocí en mi etapa, en las investigaciones y demás, cómo encontré cómo en Colombia y en Venezuela ha habido pocos insurgentes, cómo se han ido a la montaña, y entonces en Cuba le decían bandidos a esa gente, les decían que eran lo peor, que eran bandidos. En Venezuela y en Colombia, esas personas que se van a la selva son bandidos, pero que es lo triste, que en Cuba el bautizo y el nombre de bandido se lo puso Fidel Castro a los hombres que querían la libertad y que no se fueron allí a cometer ninguna tropelía, o sea, se fueron allí a luchar contra una dictadura. Cuando los de otros países se han ido, se han llenado, se han pertrechado de armas, se han ido a esas zonas a hacer otras fechorías. Y por eso es que te decía que me interesaba mucho hablar con gente de Colombia, de Venezuela fundamentalmente, para conversar, para que contaran cómo Fidel Castro hizo eso mismo que le hicieron a él en Cuba, lo hizo en Venezuela, pero de una forma diferente, o sea, la forma de introducir el comunismo en su país, Venezuela, cuando era, a diferencia de lo que en Cuba lo que querían era lo contrario. No sé si la idea que te doy es cómo la historia se juega, cómo los oscuros, porque Fidel Castro forma parte de los oscuros, de toda esa banda que viene desde hace siglos, pero en el caso de él desde hace más de 70 años, confabulado con los grandes poderes oscuros del mundo y fundamentalmente de Estados Unidos, que incluye la organización de las 3 letras que empieza con la C, y que incluye las grandes familias como los Rock, no sé si se pueda decir aquí, por si acaso, y demás. Y entonces bueno, pues es las contradicciones que uno encuentra en cómo estos malvados tratan de tergiversar o tratan de usar la historia de una manera diferente según los intereses de ellos mismos. Que dicho sea de paso, en Cuba, quien le pone el nombre de bandidos a esas personas que se fueron a luchar en el Escambray contra el comunismo y contra el totalitarismo, es un español que estaba en Cuba aliado con los nazis, que además había estado en Rusia y había tomado de los rusos, junto con otros rusos, toda esta historia de llamarle bandido a la gente que se opuso a Stalin.
Es una historia larga e interesante. Así que fíjate desde dónde viene el bandido. Sí. Vamos a hacer un día un programa solamente sobre eso, si te apetece. Sí, cómo no, lo vamos a hacer. Sí, se puede hacer, sobre esa parte de la historia. Sigue. Talía, sigue, pregunta. Vamos a apuntar. Hola, buenas Talía. tardes, Lidia. En tus años de carrera como comunicadora social, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado a ti? Mira, a mí me han pasado cosas muy duras con los cubanos, con mi país, porque la Primavera Negra en Cuba fue muy fuerte, porque fue una jornada en que un grupo muy fuerte, notable en las ciudades, vigilaba y iba de pronto, entraba a la casa del elegido para ser detenido. Y a mí me impresionó mucho, yo me sentí muy impresionada cuando en Nicaragua yo voy a casa de un amigo mío, que ya él no está con nosotros, Arturo Pérez de Alejo, a devolverle un libro que él me había prestado sobre un estudio de Félix Varela. Otro libro que otro libro sobre la historia de los derechos humanos y otro libro que se llamaba Las guerras secretas de Fidel Castro. Cuando yo le voy a dejar ese libro, él no estaba en la casa y yo se lo dejo al vecino y sigo unas cuadras más adelante a casa de otro amigo, y cuando estoy allá me dicen: se tiraron en casa de Arturo, se lo llevaron preso, le están haciendo un allanamiento. Y a partir de ese día empezó una vigilancia cerrada, marcada y constante atrás de mí, pero no solo atrás de mí, de otras mujeres, de otros hombres. A mí eso me marcó mucho, porque tú no sabías si en un momento determinado te iban a detener, porque fueron deteniendo en distintas etapas. Eso a mí me marcó mucho, porque sentí mucha rabia, mucha impotencia, y a la misma vez el temor, porque sí tenía miedo a que me fueran a abordar en cualquier lugar, me fueran a montar en un carro, me fueran a llevar y a incomunicar, como ha pasado, porque en Cuba se ha actuado así por mucho tiempo, no ahora con esto que pasó. Después, trabajando en Radio Martí, yo pasé momentos difíciles, porque en ocasiones de estar grabando, estar hablando por teléfono en Cuba con las damas de blanco, con algunos opositores, y en el momento que me están relatando lo que ellos están haciendo, sentir que le van arriba, que los están golpeando, que le dicen, pero no me golpees, que le quitan el teléfono, e incluso que cojan el teléfono y te den un recado de bastante amenazas. Otro de los momentos difíciles, incómodos y de mi trabajo fue en una ocasión en que, para desvirtuar y para criticar y para como mostrar que Radio Martí era una emisora enemiga, usaron mi nombre, mi rostro, usaron mi voz en la televisión nacional cubana para decir, y la emisora enemiga Radio Martí se puso en comunicación, que esto, que lo otro. Y el país entero, a mí que no me conocían casi que ni mi familia, porque mi familia es muy grande y había primos que yo nunca los había visto, el país entero, la imagen que recibió en sus televisores de Radio Martí fue el rostro mío, diciendo que, bueno, que era una emisora enemiga, que éramos unos mercenarios. Y a partir de ahí, pues varios sitios comenzaron a catalogarme de mercenaria, de contrarrevolucionaria, llenarme de una serie de improperios por mi forma de pensar. Eso me marcó muchísimo, pero lo que más de todo me marcó fue esto, que ha tenido que ver con las noticias de mis amigos queridos, personas que después, por alguna razón, ya cuando permitieron salir, vinieron aquí de visita y han regresado a Cuba y los han llevado a la cárcel.
injustamente, el caso de una dama de blanco que la golpearon tanto que abortó. Son historias que me han contado ellos y entonces eso me ha marcado mucho, ha sido muy duro. Pero también el otro momento triste en el trabajo y fuerte lo pasé con la gente de Venezuela. Cuando las guarimbas, cuando todo el problema de Venezuela, también estuve ahí en los teléfonos y en momentos de estar hablando con algunos de esos jóvenes que estaban frente a las oficinas de la ONU, acampados, haciendo protestas, y llegar en ese momento y ir a golpearlos. O sea, no lo sentí delante de mí, pero telefónicamente tenía que escuchar aquellos golpes, aquellos maltratos y también las historias. Hubo un joven, los cubanos cuando salían de la cárcel te hablaban de las golpizas, de lo mal que la pasaban, de todo lo que les hacían. Pero yo me sentí, hubo un joven venezolano de apellido Resplandor, que cuando lo liberaron y me contó lo que él vivió en la tumba, las torturas a las que fue sometido él y a las que sometieron, fue una entrevista horrible, fue una entrevista para mí muy dura. Y lo más triste de todo fue decirme, y allí había torturadores que tú sabías por el acento que eran cubanos. Es muy duro porque yo era cubana, yo estaba con ellos, pero a la misma vez ellos entendían que el dolor de los cubanos y el de los venezolanos ha sido el mismo en muchos sentidos. También pasé un momento muy difícil, muy duro, hace poco. Y tal vez por eso yo pues estoy aquí, y fue cuando sacaron de la emisora varios compañeros míos acusados de una serie de situaciones, y a una periodista, Isabel Cuervo, por supuestamente hacer un reportaje antisemita, cuando ella lo que había hecho era un reportaje mostrando los vínculos de George Soros con muchas cosas feas y espantosas en Colombia, en Cuba, los dineros de ese malvado. Y eso también fue fuerte para mí, porque esas son situaciones que a uno como periodista le dan mucha rabia. La impotencia de no poder hacer nada y de ver cómo a ella la maniataron, la amordazaron y después hasta la sacaron del trabajo. Entonces son, en sentido general, las situaciones que más recuerdo así ahora de pronto con esta pregunta que me has hecho. Idolidi, una preguntina. Ale Cotés que te pregunta, ¿cuántos libros has publicado en total? Yo he publicado 3 libros. El primero, que es la historia del totalitarismo, trató de sepultar. Después hice un libro con otros 2 periodistas, amigos míos, y expresos políticos los 2, Pedro Corso y Amadito Rodríguez, que falleció este viernes, ya no está con nosotros. Un gran patriota, un gran hombre cubano. Y entonces, en el último año escribí un libro que es la biografía de uno de los comandantes alzados en el Escambray, Osvaldo Ramírez, que es uno de los hombres que, bueno, pues nunca entendió de pactos, de conversaciones, nunca entendió de otra cosa que no fuera la libertad de Cuba, la democracia, y bueno, que murió en un momento en que alguien le dispara en las montañas cuando él está alzado. Pero es la historia de este hombre en un contexto donde hay otras situaciones, pero yo quise hacerle a ese hombre ese libro porque cuando yo llegué aquí, yo conocí al hijo de Osvaldo Ramírez y conocí a la viuda. Y ella me contó todo lo que a ella y a sus hijos le hicieron una vez que mataron a su esposo. Y entonces ella me dijo, y ver cómo estas historias, ya casi nadie se acuerda de ellas. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a recoger la de tu esposo. Pero la historia, o sea, todo el trabajo demoró un poco, porque fíjense que es un libro corto, no es un libro inmenso.
Es una biografía contextualizada en una época, los años en que él se va a la lucha hasta que a él muere, no son tantos años. Pero resulta que porque es muy, muy difícil hacer un libro tan corto y necesitar tanto tiempo, porque el discurso en Cuba contra ese hombre, Osvaldo Ramírez, el discurso oficial ha copado todo. Y cada vez que tú escribes el nombre de él en cualquier buscador, todo lo que lees de él es lo peor, porque según el régimen cubano, es un bandido, todo lo que se lee sobre el Escambray y sobre los alzados contra Castro es lo peor. Entonces, por otra parte, las historias verdaderas de esos hombres son historias de hombres de carne y hueso que en un momento determinado cometieron errores, tuvieron situaciones, y que esas mismas historias también fueron aprovechadas por el régimen para magnificar determinados aspectos de la personalidad. O sea que doblemente los convirtieron en prácticamente seres abominables. Entonces era muy difícil porque uno tenía que buscar, entrevistar a este hombre que estuvo 3 meses con él en la guerrilla, entrevistar a aquel que compartió una etapa con él en la guerrilla, entrevistar a un vecino que lo ayudó, que colaboró, o entrevistar a alguien que estuvo en la guerrilla. Entonces, para conformar la verdadera historia de un hombre a partir de lo que te van diciendo de verdad los familiares, los amigos, los conocidos, y entonces interpretar la historia de Cuba para ver dentro de esa historia que ellos inventan, que ellos magnifican o que ellos falsean, cuál de esas partes era la verdad. Porque en realidad también hay libros que se publicaron en Cuba donde en un momento determinado uno de los cazadores de bandidos, como se dice vulgarmente, que era del ejército cubano y que pertenecía a Castro, te decía, él era un bandido, pero era un hombre muy inteligente y muy valiente. Entonces tenías que leerte todo lo malo que decían, todo lo que hacían contra él para extraer de ahí la parte verdadera y no la que adulteraba. Entonces, para hacer ese libro me pasé mucho tiempo porque tuve que leer mucho, pero en muchos lugares, en muchos sitios, para entonces conformar la historia de él. Y bueno, el año pasado un amigo me dijo, sí, vamos a publicarte el libro en una imprenta, son cubanos, ellos viven en Barcelona, y otro que vive aquí en Miami, ellos pues Ego de Casca es una fundación que ellos tienen aquí. Y entonces yo pagué mi libro, o sea, ellos me hicieron el proceso de edición y demás, y yo pagué todo eso, y ellos entonces me publicaron y me pusieron todas las cosas en Amazon, pero es un libro del sacrificio personal. Entonces, bueno, pues ahí está el tercer libro, que, bueno, pues, como salió en plena pandemia, ya ustedes saben, no se pudo hacer eventos de presentación, no se han podido hacer eventos de presentación. Estoy ahora en estos momentos promoviendo en internet, está en Amazon, pero estuve en conversación hace poco que le pude entregar el libro al hijo, a uno de los hijos de Osvaldo, que se llama igual que él. Y entonces estamos buscando, porque queremos hacer una presentación del libro en un lugar aquí de Miami, porque aquí hay una calle que se llama Osvaldo Ramírez, en memoria de este gran hombre. Y también, bueno, pues ahí está toda su familia aquí, ya su esposa murió, vamos a ver más adelante. Pero son esos 3 libros. Por ahí tengo guardada ahí en la alcoba, en esta alcoba, en una gaveta, otro libro, pero ya ese es un libro que no tiene nada que ver con la historia, es fábula pura. Porque yo nací
en un lugar muy cercano a una finca que se llama Finca Canel, que era propiedad de un gallego que se llamaba Daniel Díaz Canel, que tenía 3 hijos. Y uno de esos 3 hijos se llamaba Miguel Díaz Canel. Entonces, en el año 58, el dueño, este viejo gallego, ellos eran varios hermanos que tenían negocios en Santa Clara, en Falcón. Ese señor, dueño de esa finca, se enferma y su hijo, Miguelito Díaz Canel, que tenía una casa en Santa Clara, se lleva al padre para Santa Clara y le dice: ven a vivir a esta finca, cuida, como siempre has cuidado la finca, cuida la casa y trae la familia. Y entonces yo, que era de piso de tierra, a los 8 meses empecé a caminar en piso de losa, de cemento, de baldosa, en una casa con luz eléctrica. Era la única en aquel campo que tenía luz eléctrica, instalaciones y todo. Yo, la pobre hija del campesino, vine a vivir a una casa que había sido la propiedad de un terrateniente que tenía comodidades y que tenía dinero y que tenía todo eso. Lo que pasó fue que esa casa la intervinieron, esa finca la intervinieron, el gobierno lo intervino porque el dueño no la estaba viviendo, pero como la familia estaba viviendo la casa no nos pudieron echar porque Fidel había dicho, según él, que el dueño de la casa era el que la vivía y como nosotros la estábamos viviendo, entonces yo me mudé hasta ahí. Y ahí viví hasta, bueno, como en el año 87, por ahí. Lo que pasa es que, como al intervenir la finca, se llevaron todos los animales y todas esas historias. No puedo decir que el perro ese que está en Cuba ahora tomó leche de la misma vaca que yo hasta los 7 años. Tomamos leche de la misma vaca como hasta los 2 o 3 años. Pero él allá en su casa en Santa Clara y yo allá en el campo, que con él nunca tuve vínculos. No obstante, sí tuve vínculos muy fuertes con su papá, porque mi papá prácticamente era una persona que quería mucho y tenía mucha confianza y muchos vínculos con el papá de ese señor que está allí ahora, de ese perro. Su papá era todo lo contrario a lo que ustedes pueden imaginar. Ni era comunista, ni adoraba el comunismo, ni quería saber del comunismo. Era un hombre muy serio, muy bueno, pero nada, los hijos a veces no siguen los caminos de los padres. Entonces ese fue mi mundo campesino, por allí, por donde vivían otras familias, como ya les dije al principio, españolas, ¿no? Tal vez por eso es que quiero ir a España y visitar algunas regiones de España. Lili, tu pregunta. Ahí voy. Sí. Ahí está la historia del libro que no he publicado, porque en esa historia, en ese libro que tengo ahí, que no lo he publicado, y vamos a ver si lo puedo publicar en esos relatos que tengo ahí guardados en la alcoba, pues se mezclan entonces todas estas historias que ya les estoy contando a ustedes, y otras de muchas cosas que pasaron en ese lugar, y de muchas situaciones que yo de niña viví allí, cuando llegaban las noticias de que están fusilando, que los charcos de sangre, o sea, es un libro un poquito fuerte. Pero bueno, ahí está, vamos a ver cuándo se me ocurre publicar. Ahora no es tiempo, ahora el tiempo mío es otro. Yo desde hace un año tengo muy claro que estamos transitando a una época nueva y que vienen muchos tiempos diferentes y esa narrativa en la que hemos venido hasta ahora, a veces ni yo misma me conozco, porque después de tantos años centrada en el tema Cuba y de pronto en un giro, estoy ahora en otro camino, a ver, que no es Cuba sola, es abrirme a los vínculos con otros terrenos, con otras... con otra luz, con la luz, por decirlo de alguna manera. Y Olivia,
yo te quería preguntar una pregunta más relacionada con la educación. Quería saber cómo fue tu experiencia en la universidad como estudiante y después cómo fue la diferencia vos como educadora, ya que yo estoy estudiando para ser educadora y me intriga porque me han dicho, cuando seas profesora, me han dicho, vas a ver que es diferente, lo vas a ver con otros ojos. Y eso me gustaría saber tu postura. Yo empecé muy joven a dar clases y a estudiar a la misma vez. A los 18 años yo recibía clases por la mañana y daba clases por la tarde. A alumnos de 17, de 18 y de 16 años. Cuando me gradué con 21 años, fui a trabajar, a dar clases a alumnos de 18 y 17 años. Y algunos, los más de 19 años. Y casi tenía la misma edad que ellos. Pero déjame decirte que lo que yo más disfruté en la vida era la relación con los alumnos. Yo estudiaba y llegaba y con aquellos estudiantes que eran mis alumnos y tenían casi la misma edad que yo, era difícil conseguir respeto. Era difícil conseguir respeto porque la mayoría de los profesores ya eran personas de más de 23, 24 años. Yo no sé cómo lo logré, no te sé decir, pero yo siempre mantuve muy buena comunicación con mis alumnos. Los escuchaba, conversaba con ellos, les preguntaba, los tenía en cuenta y nunca usé con ellos faltas de respeto, nunca usé con ellos, no transgredí fronteras, siempre los trataba como si, bueno, en realidad ellos tenían la misma edad que yo, entonces, como a mí me gustaría que me tratara un profesor. Y nada, nunca tuve problemas. Yo trabajé en escuelas donde la disciplina era espantosa, donde había muchos problemas, porque eran escuelas conocidas en distintos, por la indisciplina, porque había profesores que no querían trabajar en esas escuelas porque no sabían controlar la disciplina de nada. Pero tú sabes algo, mira, yo no sé por qué algunos alumnos varones me cogieron tanto aprecio y tanto respeto que me defendían, o sea, de algunos otros personajes violentos, porque había alumnos terribles, ¿no? Y no sé, eso tal vez porque yo los respetaba a ellos, ellos me cuidaban a mí. Y después que empecé a trabajar con esa misma edad, bueno, pues esa misma edad quiero decir, con diferencia de un año o dos con los alumnos, no sé, la verdad que los directores de la escuela enseguida me pillaban el ojo a mirar, esta tan jovencita aquí con alumnos, va y termina haciéndose novia de los alumnos, porque pasaban esas cosas. Que había profesoras que se liaban con alumnos. Incluso una compañera de mi cátedra se lió con un alumno. Entonces, bueno, pues ya yo cuando empecé a trabajar en sentido de graduada, con un título de graduada, yo me comportaba con una madurez de una persona de muchos años. Pero siempre mantuve esto y es el respeto al estudiante, escucharlo y considerarlo. Eso a mí y aunque tú no lo creas, esto que te voy a decir, en Cuba pasaron una serie por Dios, casi recorro, una serie argentina. No me acuerdo cómo se llama este señor, es un hombre ya muy mayor ahora, que era profesor en una escuela. Y entonces era profesor de literatura y demás. Y nos sirvió a muchos de nosotros la forma en que él, bueno, era una serie, ¿no? Pero cómo él trataba con sus alumnos. Y de cierta forma nos sirvió a nosotros. Pero realmente los patrones los busqué
fuera de Cuba. Porque, te repito, muchos de mis compañeros de trabajo, en Cuba le decían a eso madurados con carburo, porque eran personas que, como no había maestro, como que muchos maestros se fueron del país, otros no quisieron seguir, los sacaban de las aulas y los ponían a dar clases muy jóvenes, y algunos sin preparación ninguna, les daban unos cursos acelerados, le decían, y se ponían a dar clases. Y entonces muchos profesores lo que estaban era, como se dice vulgarmente, matando canalla, porque ni sabían dónde estaban parados. Y a mí eso sí, siempre desde el primer día me enseñó que si yo tenía que dar una obra literaria que tenía 3 tomos y yo tenía que dar eso en la clase, yo tenía que leerme esos 3 tomos, porque a mí un alumno no me podía agarrar de atrás para adelante. Si yo tenía que hablar de una época determinada, yo tenía que estudiar bien todo, porque a mí un alumno no me podía, como decíamos en las aulas, sacar un sable. Y tal vez eso ayuda mucho a que los respeten más, porque cuando ellos te prueban y tú le das una respuesta y tú los educas y tú les muestras que tú sabes de qué se está hablando, ellos te respetan. Pero si tú cometes el error ese de que no le puedes responder, no los puedes ilustrar, no los puedes, entonces por ahí no logras respeto jamás. Y eso sí es fundamental. Y lo otro, ser sincera con los alumnos y en un momento determinado, mira, no sé de ese tema, voy a estudiar, lo voy a buscar. Fíjate que el otro día alguien quería aquí que yo hablara de Gesa Nesa, me pidió alguien en una conferencia, en el chat, y yo le dije, no, yo en ese tema, hasta ahí yo no llego. Con toda sinceridad, y yo creo que la gente lo respeta más que si uno se pone a bambolear, ¿no? No sé si te puede ayudar, pero a mí me ayudó así. Talía. Tal cual. Talía está, yo no sé si es que está impresionada porque le estoy contando cosas salvajes. No, es que la señal... Estás lejos del muy buena, no sé por qué, pero bueno. Te tengo una pregunta. Tú tienes una conexión muy importante. Ajá, tienes una conexión muy importante con la ciudad de Panamá, específicamente con Chiriquí. ¿Qué me puedes hablar de esa acción? Bueno. Sí, es que muchos cubanos cuando esta conexión es mucho más acá en el tiempo, muchos cubanos se iban de Cuba y empezaban a andar por distintas zonas. Y entonces cuando iban a Chiriquí, que se quedaban ahí, los tenían en un campamento, estaban ahí. Entonces a veces conversábamos y grabábamos y hablábamos con las autoridades de Chiriquí y con todo esto para saber lo que estaba pasando en la emisora. Nos daban esas asignaciones a mí y a otra colega, y entonces otro colega de nosotros ha tenido que viajar a Panamá a los reportajes, y entonces cuando traen muchas grabaciones de la zona de Chiriquí. Es una zona bonita, porque esa zona de Panamá tiene unos paisajes preciosos, pero bueno, he visto muchos cubanos que han estado por ahí, que después me han contado sus historias, que han estado en ese lugar, y como quiera que sea, uno pues siempre se siente un poco identificado con los lugares, porque por ahí han pasado muchos cubanos, han estado ahí durante un tiempo. Y entonces me ha resultado, ¿no? En cierto sentido, un poco cariñoso el mantener vínculos con algunas autoridades, porque hemos tenido que grabar y entrevistar a algunas autoridades en Chiriquí que han sido bastante bondadosos, han sido bastante respetuosos con los cubanos que han estado por ahí y han tratado de ayudarlos. En Panamá han tratado de ayudarnos, pero bueno, sabemos que toda esa
trayectoria que ellos siguen por Colombia, por la selva, y después llegan a Panamá, pasan por zonas terribles, ¿no? Entonces, los que han estado ahí han contado historias horribles que han pasado hasta llegar allí. Y muchos de ellos no han querido quedarse por allí, han querido seguir camino. Pero lo más triste con Panamá y con la gente que ha estado en Chiriquí ha sido que los han devuelto a Cuba algunos cubanos y ellos se han quedado en una situación migratoria un poco fuerte. Y bueno, pues cuando te cuentan esas historias de gente que andan con niños, que andan es un poco duro, es un poco difícil. Pero me parece que es un lugar bonito, por lo que he visto, ¿no? O sea, la geografía, la naturaleza, muy bonita. Y a mí es que como yo soy de monte, yo soy de tierra adentro, a mí todos esos paisajes que tienen montañas, que tienen muchos bosques y eso, yo sé que tienen sus peligros, pero los encuentro bonitos. Y toda esa zona norte, esa zona de Colombia, Panamá, toda esa parte por ahí, me resultaba muy, muy interesante desde antes cuando leía los libros de personas que hablaban de toda esa zona ahí entre Colombia y Panamá, toda esa zona boscosa, toda esa zona de la selva. Así que creo que para allá tenemos un amigo en Chiriquí que voy a tratar de ver si en estos días logro comunicarme con él. Ya me escribió, les dije que sí, que más adelantico quería comunicarme con él, Joseph, que está en esa zona. Idolidia, te voy a lanzar 2 preguntas explosivas. 2. Sí. 2. Te voy con la fuerte. La primera, ¿qué sientes tú qué sientes tú ahorita trabajando con Milenaria, Yené, Roberto, Zeni y conmigo? La primera. Y la segunda, defíneme con una palabra, ¿qué sientes tú cuando te nombran a Fidel Castro y a Nicolás Maduro? Un asco. Déjame decirte que yo no sé a cuál de los dos le tengo más asco, si a Fidel Castro o a Raúl Castro, porque cuando a mí me mencionan a uno, es como el 2 en 1. Y cuando tú me mencionas Castro, para mí están los dos, aunque me hayas mencionado uno. Pero se te quedó otro. Chávez. Por esos 4, yo siento un asco. Déjame decirte, y no me lo vas a creer, que yo una vez estaba en casa viendo la tele, imagínate, estoy hablando de unos años atrás, y salió Raúl Castro y yo sentí, esto no es, entendí cuando una persona dice, me dio deseos de vomitar a alguien, sentí en el estómago eso. Y déjame contarte que yo he hablado con Juan Almeida sobre ese tema y él me lo cree porque ese hombre, Raúl Castro, y mira que Fidel, yo le tengo asco, pero yo soy indescriptible con esos 4 personajes, Raúl y Fidel Castro y Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Yo no sé cuál de los 4 me resulta más repulsivo. Fíjate, tú me preguntaste por 2, pero yo 2 por 2 te hablé de 4. Y la primera, ¿qué sientes al trabajar con Milenaria, Roberto, Zeni, Yené y conmigo? Que estoy... A ver, yo estoy tan feliz porque yo empecé una etapa nueva en mi vida después de los 60 años. Uno, bueno, pues empieza por la tercera edad. Y siento que ustedes han venido a caer en esta historia porque existen conexiones que van más allá de la realidad y hay cosas que uno no puede explicar. Entonces, aquí falta, bueno, Zeni está por ahí, ella no está, pero no está aquí presente, pero está escuchándome. Entonces, a mí, Zeni y Roberto me dan una paz tremenda, una seguridad, porque Zeni tiene un alma, ella te habla, te da
Pero ustedes, los de acá, los del lado de acá, me dan también y me dio una alegría hablar con Thalía el otro día y cuando vi a Milenaria, porque Víctor es como el que da a uno la fuerza y la energía, y José Luis también. Pero me siento muy contenta porque yo nunca pensé que cuando pusiera los pies en la tercera edad, la relación más directa que yo tengo sea con personas que tienen menos de 40, que sean jóvenes, porque ustedes todos, yo los veo como que todos son muy jóvenes y todos son más jóvenes que yo. Y entonces eso me hace sentir bien porque me hace sentir vital, pero sé que con ustedes voy a iniciar una nueva etapa en mi vida, porque ustedes entienden como yo qué cosa es el renacer, qué es lo que viene. Ustedes entienden como yo, y de hecho han venido desde antes que yo tal vez, en este camino hacia algo tan brillante, tan diferente. Y yo sé que nos tenemos que ayudar todos, pero me siento muy, muy tranquila, igual que con José Luis, que se te quedó en la lista, pero yo sé que lo tenías presente, porque son muy inteligentes, porque cada uno de ustedes sostiene una verdad, una bondad tremenda, mucha bondad. Y eso es lo que uno a veces ha visto perdido en estos tiempos. Y lo siento en ustedes, aunque estemos, mira, en España, acá en Alabama, allá en Ecuador, ella por ahí. Siento que uno puede, o sea, que no hace falta viajar tanto para encontrarse gente que camine con uno en la misma dirección. Porque yo siempre digo que el problema no es mirarnos unos a los otros, sino mirar todos en la misma dirección. Y todos nosotros vamos mirando en la misma dirección, aun cuando nos estamos mirando uno a otros. Sí, de verdad, estamos mirando en la misma dirección. Mile, otra pregunta, Yené. Con Yenet vamos a empezar a labrar caminos. Viviendo. Una preguntita que tenía de Kotevsky, lo que hablabas anteriormente, que es si cuando dabas clases te tocó dar algo de índole político. Bueno, Kotevsky, ahí fue donde empezó mi desgracia, entre comillas, pero mi liberación. El problema es grande, se enredó ahí, porque en educación había que cumplir el objetivo el de la 713, era una directiva para todos los educadores en Cuba, no importaba la enseñanza, desde la primaria hasta la universidad había que cumplir la 713. La 713 decía que uno tenía en cada clase que buscar el momento político ideológico en el que tenía que decirle a los alumnos, tenía que destacar las grandezas de la revolución, del socialismo y de Fidel y de su hermano. Y había que destacar los logros de la revolución, fortalecer las ideas políticas. Entonces, imagínense ustedes, un profesor de matemática, cuando enseñaba una ecuación al alumno, tenía entonces que decir, si tantas cantidades de soldados valientes cruzan esto, o sea, había que exaltar la revolución, el socialismo y todo eso. Ustedes se imaginan en una clase de literatura, en que tú estés dándole a los estudiantes, hablándole de una batalla entre Héctor y Aquiles, y los estudiantes encantados, escuchando, opinando, y cuando termine la clase, que el señor que te la esté visitando te diga, no, la clase quedó muy bonita, a mí me encantó. Es una clase que pudiera ser excelente, porque las categorías eran buena, regular y mala.
Me dijo, pudiera ser más que buena, pero yo no te puedo evaluar la clase de buena. Le dije, ¿por qué? Dice, porque no cumpliste las 7:13. Digo, ven acá, ¿y de qué manera yo en un combate entre Héctor y Aquiles voy a hablar de los logros de la revolución y del socialismo? Y me dijo, no, porque tenías que haber hablado, por ejemplo, cuando aquel argentino se fue a Bolivia, el Che Guevara, y que dejó los hijos y que dejó, me dije, ay, no, espérate. Yo empecé a reírme en su cara y me dijo, mira, yo no te voy a evaluar la clase, yo me voy porque tú te estás riendo de mí. Y después, eso era cuando te visitaban las clases. Cuando no te visitaban las clases, uno, bueno, en definitiva, yo no lo hacía, nadie lo hacía, pero sí era un objetivo del programa y entonces muchos de mis compañeros, de mis colegas, lo hacían cuando le visitaban la clase. El día que le visitaban la clase, metían el cuentecito, si era física o cualquier asignatura, ellos buscaban la forma de que había que hacer aquello de destacar los logros. Yo, en gramática, entonces había que buscar un párrafo. Entonces había gente que cogía un párrafo de los estatutos del Congreso del partido, de un comunicado que salía en el periódico Granma, que el periódico Granma, eso, imagínense. Había quien hacía de todo, la cumplía el día que llegaba la visita. Yo en realidad no lo hacía, ¿no? Pero bueno, ya esto que les voy a contar ahora sí fue, a partir de ese día, 2 meses después, ya yo no seguí en educación. Me visitó una metodóloga provincial que estaba visitando la escuela, y me visitó una clase, y cuando terminó, que fueron a analizar la clase, me llevaron para allá, para el lugar donde estaba la cátedra, con todos mis compañeros y demás, y cuando se analiza la clase mía, que había estado bien, que había estado mal, me dice, y bueno, por demás, lo peor es esto, que no has cumplido con las 7:13. Y le dije, no, mira, no lo cumplí. Pero yo nunca lo he cumplido. No lo cumplí en la clase de hoy, nunca lo he cumplido y no lo voy a cumplir. Así que todas las clases, según tú, son malas, y todas las que voy a dar son malas. Ella bajó, le dijo al director que estaba muy preocupada porque, bueno, yo era considerada una profesora respetable, ¿no? Y entonces el director dijo, yo no sé qué voy a hacer con ella. Yo no sé qué voy a hacer con ella. Ya yo la otra vez la saqué de aquí y la mandé para un curso de recalificación. Me mandaron un curso de recalificación el año anterior porque por tal de sacarme de la escuela dijo que yo necesitaba una recalificación. Eso era muy humillante para un profesor. Cuando yo fui al curso de recalificación para el que él me mandó, me hicieron una prueba y el resultado de la prueba fue que yo tenía que ir a hacer una maestría porque habían mandado mucha gente a cursos de recalificación y la dirección, el Instituto Superior Pedagógico se dio cuenta que los directores, para sacarse de arriba a los profesores, los estaban mandando a recalificar, y cuando ellos vieron allí muchos profesores que se sabía que no eran profesores pésimos, ellos dijeron, no, nosotros vamos a hacer una prueba cuando nos manden aquí a recalificar y nosotros decidimos de lo que nos manden de las escuelas a quién recalificar. Entonces, según las notas, nos iban poniendo para el grupo de los que tenían que recalificar, para los grupos que tenían que hacer cursos de posgrado y para los grupos que tenían que hacer cursos de diplomado, que era la antesala ya para entonces hacer una maestría. Y en el caso mío, bueno, me pusieron en esos cursos. Entonces, cuando termino el curso, que regreso a trabajar con todo aquel curso de diplomado y ya lista para empezar la maestría y todo, él me dice que me visitan y pasa eso. Entonces ya yo dije, no, ya yo me voy de educación porque ya esto es algo que ya yo no puedo ser. Era muy difícil, porque entonces era una presión por todas partes y entonces cuando pido la baja no me la quería dar. Pero no me la quería dar no porque me quisiera, sino porque no tenía con quién cubrir ese puesto. Y al darme la baja se le iba a quedar aquello sin profesor y finalmente me la tuvieron que dar. Y bueno, pues me fui para la biblioteca pública. Y Lidia,
que Talía tiene que despedirse, que tiene que marchar. Talía, el miércoles entonces con Bea. Ya sabes que vamos a estar juntas el miércoles. Vamos a estar en mi canal. Para hablar del canal de ustedes y hablar un poco de cómo ayudar a los seres humanos a mejorar su espíritu y su alma. Bueno. Gracias, Talía, por estar aquí. Yo te quería preguntar algo también referente a la educación que me quedó dando vueltas. La universidad allá en Cuba, ¿tiene algún tipo de filtro para los estudiantes para que se reciban o algo así? ¿Sí? Sí, cómo no, sí. Han tenido en la historia ha sido, bueno, muy difícil. Al principio las universidades eran para los revolucionarios. O sea, si tú no eras una persona que tenías o sea, si te consideraban un gusano, si te consideraban un contrarrevolucionario, bueno. Después, la universidad era por escalafón. Entonces, según tus notas, tus resultados, entonces ya no insistían tanto en el tema de si eras políticamente destacado como revolucionario. Y ya finalmente en los 90s, la universidad, el escalafón era según tus notas, tú pedías las carreras. Tú no podías estudiar lo que tú quisieras, podías estudiar lo que según tus notas tú podías aspirar. Entonces, después vino las pruebas, el filtro que se llama hacer prueba de ingreso, que era en el que tú tenías que hacer una prueba de ingreso. Si la aprobabas, podías optar. Pero sí había límites, o sea, los que estaban en este rango, de este rango para acá, podían y pedían carreras de humanidades, hacían pruebas de ingreso de determinadas asignaturas. Los que pedían carreras de ciencias hacían pruebas de ingreso de determinadas asignaturas, pero había asignaturas que eran obligatorias para todo el mundo, como era historia. La historia como asignatura en Cuba siempre estuvo muy politizada, español y matemática. Entonces ya según las especialidades tenías alguna otra más en las pruebas de ingreso. Pero los que iban a estudiar carreras de humanidades, por ejemplo, no tenían que enfrentarse a otras especialidades que no fueran. Talía, te quiero decir algo. Después que yo me fui de Cuba, hubo otro proceso de depuración. Obligaciones familiares. Así fue un gusto ser parte de este grupo y entrevistar a la señora Lidia. Un placer. Igual para mí, y tenemos muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas juntas. Vamos a así sea y ayudar. Pronto. Bendiciones. Un beso para ti y el miércoles estaremos. Dios primero. Bendiciones y saludos. Entonces, el último filtro es el que ha ocurrido en los últimos, después que yo salí de Cuba, en el que otra vez volvió la historia de que las universidades son para los revolucionarios y entonces, bueno, pues no todos los jóvenes pueden ir a la universidad, si su familia es disidente, pues tampoco, y ya en estos últimos años ha primado mucho el tema político ideológico, que es el que tiene que ver con pertenecer a todo lo que tiene que ver con el régimen y eso. Pero en sentido general, eso tampoco es como que eso va y viene. Hay etapas en que hay más presiones y en otras. Se han pasado muchas cosas, por ejemplo, que han expulsado de la universidad a estudiantes por no ser revolucionarios.
Eso ha ocurrido, por ejemplo, cuando están en segundo o tercer año. Yo tengo bueno, él es periodista actualmente, vive en Camagüey. Él fue expulsado de 3 carreras universitarias. Empezó una carrera universitaria en Oriente y lo expulsaron porque dijeron que él no era revolucionario. Logró con 1000 esfuerzos irse a otro lugar a hacer otra carrera y entró y a los pocos meses lo sacaron. Y ya con mucho esfuerzo se fue a otra provincia y cuando estaba como el segundo año de una carrera en la escuela de arte, lo sacaron también. Dijeron que por contrarrevolucionario. En resumen, nunca pudo terminar ninguna carrera universitaria por sus ideas políticas. Entonces, bueno, él estudiaba humanidades, estudiaba periodismo, humanidades, finales periodista independiente, vive en Camagüey y bueno, pues se ha hecho periodista independiente sobre la base de los conocimientos que tiene y de coger persecuciones. Ahora estuvo preso cuando las revueltas que hubo, le pusieron una multa por salir a la calle a ver lo que estaba pasando para reportarlo como periodista. Y otros que los han expulsado definitivamente y no han podido ir a más ninguna universidad porque sus padres son disidentes o porque estando en la universidad cuando se han puesto a escribir para medios independientes o se han puesto a escribir para medios en otros países, entonces los han expulsado a la universidad porque figúrate, los han considerado contrarrevolucionarios y traidores y hasta mercenarios, porque en Cuba si a ti te pagan por hacer un trabajo periodístico, y no es el gobierno cubano el que te paga, no es el ministerio, no es la Organización de Periodistas de Cuba los que te paga, por ejemplo, tú escribir para un periódico en Argentina, en México, y tú haces colaboraciones y te las pagan, eso en Cuba es considerado como que tú eres un mercenario porque estás recibiendo dinero del enemigo, es considerado como que tú eres un traidor porque te estás vendiendo es tan alucinante, pero es así. Y Lidia, una pregunta. ¿Qué es lo que tú sientes, o mejor dicho, qué extrañas tú de Cuba? Nada. Es algo muy extraño, pero es algo muy incomprensible tal vez para la gente, pero yo no extraño nada de Cuba. Pero el paisaje y eso. Eso es otra cosa. Eso sí es algo que es lo que yo me llevé de Cuba. Porque Cuba es muy bonito, o sea, sí. Geográficamente. Sí, pero yo pensé que más bien la pregunta tenía que ver con las cuestiones más bien de las relaciones, lo que me falta es el Escambray. Es las montañas, ese paisaje, pero a la misma vez no quiero ir allí a volverlo a ver. Mira, uno en la vida crea defensas, uno se crea cosas de defensas cuando sabe que hay recuerdos que pueden hacer daño, ¿no? Entonces yo no quiero volver a Cuba. Y yo extraño, o sea, me resulta esa parte de donde yo vivía que era muy linda, que es esta zona que yo pongo a veces atrás, la foto y demás, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no quiero volver a Cuba, porque si yo vuelvo a Cuba me muero de dolor. Y es válido no querer pasar por eso. Me muero de dolor porque Cuba está destruida. Y volver allá es muy duro porque te vas a encontrar con una destrucción absoluta. Entonces yo digo, bueno, es mejor no quiero volver. No quiero volver porque no quiero verlo. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir, porque no quiero
no quiero lacerarme, ¿no? No sé, es difícil, pero es la verdad, es lo que siento. Y por eso, tal vez por eso es que no la extrañe, porque si la extraño, sé que quiero tenerlo o quiero acercarme porque lo extraño, pero como sé que si quisiera tenerlo, que si quisiera tocarlo, que si quisiera mirarlo, está tan roto que entonces no lo extraño porque uno evita el dolor, uno evita el sufrimiento. Nadie sufre porque quiere, o sea, cuando uno sabe que algo te va a hacer sufrir, yo digo, bueno, pues es mejor no pasar por esa parte, ¿no? Entonces busco otras geografías, miro otros paisajes, recorro otros lugares donde hay también cosas lindas. Por eso le decía a Robert, mándame una foto de los campos de Asturias. Por eso a veces le digo a mi hermana, mándame fotos del campo allá donde ella vive en Galicia. O cuando me voy a Washington, donde vive mi hijo, no salgo a ningún lugar, me paso todo el tiempo alrededor de la casa, mirando el mar, mirando los árboles, caminando por allí, porque ese es el ambiente que me gusta a mí. Y nada, ahí he encontrado. Yo me pasé 10 años sin ver una montaña, porque el lugar más llano del mundo es este. A mí yo ahora me siento herencia en Florida, pero cuando yo llegué a esta zona, y vi esta llanura inmensa, que lo único que veías en ella eran carros y carreteras, y llanura, y llanura. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Imagínense venir de un lugar de montañas, de colinas, de verde, de árboles, y de pronto encontrarse en un lugar que eso es carros y carreteras, y una llanura, porque ni tan siquiera como en San Francisco, que tú miras al final y ves las montañas, o no sé, otro lugar. Por eso ayer los traje a ustedes a recordar Venezuela, porque todavía a Venezuela le quedan cosas lindas, ¿verdad? ¿Qué tiempo llevan ustedes fuera de Venezuela? Yo tengo 11 años. Un segundito. José Luis creo que tiene 4. Si te quedó familia en Cuba. Sí, en Cuba tengo 3 hermanos, sus hijos son sobrinos, hermanos y sobrinos, pero bueno, mi esposo está aquí conmigo, mi hijo vino conmigo para acá. Otra de mis hermanas está aquí en Miami y entonces mi hermana más chiquita vive en Lugo. Por eso es que quiero ir allá, porque quiero visitar la zona aquella. ¿De qué parte de Venezuela tú eras, Víctor? Acarigua Portuguesa. Epa, la entrevista es para usted, no para que nos entreviste a nosotros, yo. Ya llevamos 1 hora y media. Ya. Mira, ya sé que Bea es de Río Negro. Yo sé que Roberto es de Asturias. Sé que Víctor es de Barquisimeto, de Maracaibo. No, Acarigua. Yo soy de Acarigua y José Luis de Barquisimeto. De Barquisimeto. Entonces tú eres de Acarigua, pero Acarigua, ¿dónde queda? Ese es el llano venezolano. Pero los llanos de Venezuela, tú sabes que tienen lindo los llanos de Venezuela, que allá al final ves la montaña. Yo soy del estado Portuguesa, de donde salió la Virgen de Coromoto, donde apareció. El estado Portuguesa, pero es que ya te digo que Venezuela hay mucha llanura, pero alrededor, al final, hay montañas. ¿Qué te crees? Que yo no he visto, yo no he navegado por Google buscando paisajes venezolanos. Si pudieras ir a Argentina, ¿qué es lo primero que harías? No me lo vas a creer. Quisiera ir a La Pampa, al sur. A ver el sur, esa gran llanura que hay allá.
Y si pudiera llegar allá abajo a la tierra. Bueno, La Pampa. La Pampa está cerca de acá de Río Negro. Sí, pero es de ahí para abajo, ¿no? De ahí para el sur. Sí, está. Sí. Sí, no, Buenos Aires he visto, es un lugar bonito. He visto Bariloche, pero fíjate, Bariloche es muy bonito. Pero a mí me gusta, siempre me ha llamado la atención esa parte de Argentina que está para abajo, esa llanura inmensa. Lo único que siento es que hay una parte tremenda que le pertenece a los Kirchner, que se han apoderado de grandes extensiones, pero me gustaría, y mucho más, todo ese misterio que hay para el sur, para la zona del sur, del Polo Sur y todo aquello que queda por allá abajo. Tierra del Fuego tenés que venir a visitar. Tierra del Fuego, sí, muy lindo. Sí, igual que Chile. El fin del mundo. Chile, me gustaría, para que tú veas, a mí de Chile sí me gustaría visitar Santiago de Chile, Santiago, la capital en Chile, porque he oído los narradores y la literatura. Yo he viajado mucho a través de la literatura, de los cerros que hay en Santiago, y me gustaría ver esa. Pero también me gustaría mucho Perú. Perú es muy lindo. Y ya buscando Venezuela, Colombia, que sí, me gustaría mucho verlos. Son las zonas del sur. Mi hijo y la esposa estaban, ellos estaban en la idea. Nosotros casi siempre, todos los años, hacíamos un viaje juntos, la familia, ¿no? Los padres de mi nuera, mi esposo y yo, y mi hijo y ella. Y estuvimos en alguna ocasión hablando la posibilidad de ir a Argentina. Pero imagínate, ellos estaban pensando que de donde ellos viven, en Washington, a Argentina, figúrate tú, empezar a volar casi del Polo Norte, a llegar allá. ¿Cuántos días volando? Entonces estaban mirando eso. Y después desistieron porque dijeron, ¿qué va? ¿Cómo nos la vamos a arreglar? Es mucho lo que hay que volar. No. Entonces después cambiaron. Y ya cuando los había convencido de que si ellos no iban, yo iba a ir a España. Y vino esto que ya tú sabes, Corinita la Chinita. Hablando de España. Si el día que llegues a España y te consigues a Roberto y a Ceni y te invitan a ti y a tu marido una copita de vino, ¿irías o no? Mi marido, si lo invitan, se toma la botella. Yo no tomo vino. Yo no tomo vino. Yo solo tomo alguna cerveza un día, pero yo no tomo vino jamás. A mí no me hace bien el vino, no lo tomo. Nunca. Aquí en casa, quien toma vino es mi esposa, él sí le gusta, mi hijo, pero yo no tomo vino. Yo prefiero una cerveza. Es una Estrella de Galicia. Y si voy a España, ¿tú sabes qué me gustaría visitar? De Madrid para el norte y para el oeste, todo el Cantábrico, pasar por allá por Asturias e ir a Galicia y llegar hasta la zona límite con Portugal y Madrid. Pero acá en mi casa estamos divididos porque nosotros no queremos ir a España, sino vamos a Barcelona. Pero a mí siempre, desde joven, cuando estudiaba la literatura española, me gustaba mucho, me intrigaba mucho los grandes poetas gallegos y toda esa zona que está bañada por el mar Cantábrico. Y siempre me quedó esa nostalgia, ¿no? De visitar esa zona de Galicia, de Sevilla, de Asturias, también llegar hasta el País Vasco, a Santiago, que es San Sebastián en el País Vasco, y es San Sebastián, ¿verdad? Donde está Roberto. Un segundo. Donostia, así se llama Donostia. Donostia, pero hay un lugar que se llama San Sebastián. Donostia o Donostia, en euskera. Euskera. Pero bueno,
nosotros lo conocíamos como País Vasco. Yo sé que no es así el nombre, pero yo leí unos cuentos de un escritor sobre Donostia. Los peces de la amargura se llama, un libro de varios cuentos. Muy lindo, lo leí, me gustó muchísimo y por eso que me quedó el deseo de ir a esa zona. Pero toda esa zona por ahí arriba del mar Cantábrico, que baña todas las costas, que baña el mar Cantábrico hasta acá, hasta la zona me gustaría visitarlo, más que Barcelona, y yo sé que Barcelona. Por los barrios de Amara Viejo, Amara Nuevo, Amara Viejo, Amara Nuevo y por la zona de los Pines de los Vientos de Chillida. Bueno, pero nada, todavía, tú sabes, navego mucho por el navegador, todavía Google permite eso y todavía no nos han censurado por navegar y mirar el mundo. Y afortunadamente hay muchos youtubers, de hecho, que ganan una buena cantidad de dinero por hacer videos de viajes y viajes y viajes, y entonces, bueno, pues veo los videitos de ellos que recorren todas esas cosas. ¿A cuáles miras? No, yo no miro a determinados youtubers. Yo, por ejemplo, quiero ver, por ejemplo, algún lugar y pongo en el buscador de YouTube, pongo lo que yo quiero ver. Y entonces cuando salen los videos, entonces yo digo, ay, voy a ver este. Entonces, cuando veo este, le doy clic, veo quién es el canal. A veces me he encontrado que algunos de ellos son youtubers conocidos, que llevan muchos años. Pero bueno, en este último año he estado muy concentrada en todos los temas estos que nos están pasando. Y más bien estoy mirando canales que hablen de, bueno, como ya te decía, espiritualidad, que ayuden a la gente que nos ayuden, que me han ayudado a mí en el sentido, es gente que investiga. Ya les decía que he visto muchos videos de Rimble, que he visto, bueno, muchos videos de Juan de la familia Lancán. Yo prácticamente en los últimos 10 años, por lo más que me he inmiscuido y me he involucrado con el tema, con España, tiene que ver con toda esta historia de las niñas, del secuestro y la muerte de las niñas y otras historias que he visto sobre España, y por eso es que y lo otro es que, mira, yo vivo en un país donde se habla inglés, pero aquí en la Florida todo el mundo habla español. Pero me pasé toda mi vida dando clases de lengua y literatura española, gramática española, todo en español. Entonces, a mí me cuesta más trabajo el tema con el inglés que el tema con español. Y en España hay muchos investigadores, muchos periodistas, muchos escritores, muchos youtubers que son, no solo en España, digo en lengua española también, algunos que viven en España, otros que se han ido de España, y he visto muchas situaciones y me he quedado, porque en realidad ya hablaba ayer de Ramón Freire, el mismo Nicolás Moraz, este joven de Argentina. Son personas con una capacidad de investigación, hacen un periodismo serio, hacen unos trabajos muy sólidos, y en España igual. Entonces, pues he aprovechado para estudiar, porque sabemos que nos han mentido tanto que nosotros hemos tenido que volver a estudiarlo todo. Entonces, bueno, pues me ha tocado. Con este mismo tema de los terraplanistas, yo llevo tiempo viendo muchos videos porque hay que considerar muchas cosas, y entonces con todo lo que ha pasado en el mundo en estos últimos años, uno ha tenido que empezar a investigar de nuevo y empezar a ver y escuchar los puntos de vista de los demás, porque realmente hay muchas historias y he aprendido mucho a investigar y a ir por los buscadores, que no es el de siempre,
Y cuando empecé a hacer las colaboraciones para el canal de Alieski, me pasó eso que me vi obligada a investigar muchísimo y a buscar muchísimo para poder ofrecerle a la gente un poco de información y decirle dónde estaba. Porque a veces a veces no le creen a uno. A veces a ustedes les debe haber pasado con todo lo que está pasando en el mundo, que la gente te dice, ¿y eso dónde tú lo sacaste? No, eso no es así. Porque Sí. estamos luchando contra siglos de una narrativa y muchas décadas de una historia impuesta que nos han hecho creer historias y nos han ocultado informaciones. Y entonces a mí me ha costado trabajo hasta con mi esposo, hasta con mis hermanos, mi gente allegada a mí, que yo he dicho, mira esto, y te dicen, no, hasta con mi hijo. Porque ellos son jóvenes, estudian aquí, estudiaron en universidades de aquí, dominan el inglés perfecto, dominan esto, lo otro. Y me dicen, ¿pero dónde tú has sacado eso? Eso no es así. Mira, no, y van a los buscadores, a lo mismo de siempre, al mismo buscador de siempre, y te dicen, mira esto, mira lo que dice la CNN, o mira lo que dice MSNC, o mira lo que dice CBS. Hijo, pero si esa gente no te van a decir lo que tú quieres. O sea, que es difícil. Y tan difícil en el plano personal, porque miren, fueron muchos años, yo donde trabajaba, no, todas las noticias que se escriben ahí tienes que tomarlas de F, de AP, de AFP, de Reuters, de Político, de Guardian, de aquí, de allá, el periódico nacional de Venezuela, el no sé qué. Entonces, el de México, esto, lo otro. Y entonces, poco a poco, uno se busca ahí, pero ellos nunca, o sea, forman parte de esta gran componenda mundial para hacerle creer a la gente otra cosa. Y ustedes saben por qué muchos youtubers han estado triunfando. Ustedes saben por qué, porque mira, mucha gente se cansó. Sí, Alex, a mí me ha pasado así, no solamente con mi hijo, me ha pasado, ya te digo, en la familia. Pero mira, yo llevo mucho tiempo, yo quiero establecer muchos vínculos con youtubers y todo, porque es que a mí me llama la atención esto que yo les voy a decir. Oye, ya yo voy por casi 2 horas y ya en un momento vamos a terminar. Yo no uso maquillaje. Y yo soy una vieja de 62 años. No uso maquillaje, no lo he usado nunca. Yo digo que tengo alergias. Es verdad, muchos maquillajes me hacen alergia. Pero cuando yo supe de dónde salen, hace muchos años atrás, de dónde salen muchos de los compuestos de lo que se untan en todos estos lugares, yo me espanté. Porque muchas de estas cosas se hacen con restos de aquellos que no dejan llegar a la vida. Entonces yo no voy a estarle haciendo el cuento a nadie porque todo el mundo se maquilla. Un ejemplo. Hay ciertas cosas que yo no las tomo. ¿Por qué? Porque me hacen daño. Yo antes no sabía que me hacían daño. Pero tienen compuestos químicos que el azúcar blanca no la consumo. Yo me voy a tomar un café y si yo le echo azúcar blanca, yo no le encuentro sabor a café, yo le encuentro sabor a mi paladar, lo que percibe es un químico. Entonces casi todo el mundo come azúcar blanca. Por ejemplo. Entonces imagínense ustedes tantos años adaptados a esa narrativa que de pronto alguien te diga, no, pero eso no es así, no, pero aquello no es allá. Todo el mundo no lo asimila igual. Entonces, ¿por qué yo estoy alucinada con lo que está pasando con el mundo de los youtubers? Porque yo digo todo esto aquí porque me da la gana. Porque Roberto me invitó, porque ustedes están aquí, ustedes me entienden, a lo mejor coinciden conmigo.
Pero si ustedes van a ustedes no los van a invitar, ni a mí tampoco, a un canal de los de siempre, a una prensa maestrada, no los van a invitar, porque también esa gente se quedó en esa narrativa rígida. Las mujeres todas impecables, jovencitas, que se ponen de lado para que le vean el trasero. Entonces están anunciando el tiempo, las lluvias que vienen, que esto, que lo otro. Y están enseñándote aquí que hay una lluvia, pero entonces te tienen puesto el trasero para acá. Entonces, imagínense ustedes. Al final, tú no sabes qué te dijo. Lógicamente, los hombres, si es una muchacha perfecta y hermosa, la va a estar mirando. Eso es así. No sabes qué te dijo. Y así ocurre con 1000 cosas. Entonces aquí hay un desenfado total. Yo no me maquillo, estoy aquí, hay 1000 gente que sigue. Víctor viene, se dio el trabajo, se sentó ahí, Roberto por allá, hablamos de lo que nos parece, decimos, la gente participa, tú le dices a la gente, oye, mira, sí, o no, mira, fulano dice esto, y tú le dices, no, pero esto. Y la gente está feliz con eso. Y están los que te pagan una membresía y te ayudan económicamente porque saben que uno tiene que prepararse para venir aquí. Está el que te insulta, pero lo haces directo y tú le contestas. Tú no puedes hacer eso en un canal de televisión. Tú no puedes hacer eso en el canal del reportero fulano de tal, del canal tal, porque eso no existe. Entonces, ¿qué quiere la gente? Conversar. ¿Qué tú piensas? ¿Qué yo pienso? ¿Qué tú dices? Eso es lo que quiere la gente. Y por eso estos sitios van adelante, triunfan. Y eso lo obliga de cierta forma a uno a prepararse más. Porque si tú sabes que vienen a ti, porque tú los escuchas, porque tú de cierta forma les ayudas a entender, o porque se sienten felices de la forma en que tú le cuentas las cosas, bueno, pues por ahí vamos. Y eso le molesta al Big Tech. Y saben otra cosa, yo soy muy rebelde. A mí me gusta ir, como decía en Guajiro, donde yo vivía, tú eres de rosca al revés. Pero sí, pero miren, ustedes ven esto que hace Big Tech con nosotros, que nos quitan las de esto, que lo otro. Una de las personas que más yo admiro por la forma en que dijo, voy a echar la pelea con ustedes, es Amenón. Me voy a reír de ustedes. Él se ríe de la plataforma. Tanto se ha reído. Y muchos de nosotros también nos estamos riendo. Que mira, ya este señor se llama el morbosín, el decrépito, en fin, el otro. Entonces, eso, porque lo otro fuera, no, yo no me voy a poner en esa plataforma, yo me voy a poner en otra. No, yo voy a estar en mientras esté aquí, mientras no me echen, me voy a estar riendo de todo eso. ¿Por qué? Porque se merecen eso. Y bueno, si se lo merecen, vamos a dárselo. Una última pregunta. Sí, dale, porque ya vamos casi por 2 horas. Para despedirme. Si tú hicieras un libro sobre tu vida, ¿cómo lo titularías? ¿Qué título le pones? Te lo juro, Víctor, que nunca voy a hacer un libro sobre mi vida. Porque mi vida es tan llana, no tiene nada interesante. A mí me gusta escribir sobre la vida de otros, sobre las historias de otros, pero no me gustaría. Es que no soy capaz de escribir un libro porque, mira, yo a veces pienso, yo no quiero ser famosa. A mí no me interesa ser famosa. A mí no me interesa ser conocida. De verdad te lo digo, a mí no me interesa ser, fulana. A mí eso no me interesa. No me interesa contar. Es que
tampoco me interesa ganar mucho dinero, ganar el dinero que me dé para pagar las cosas esenciales, pero no soy una persona que le interesa, por ejemplo, hacer una fortuna o hacer un negocio para tener nada. Ya sí, eso pasa, eso viene con la edad. ¿Comprende? Eso viene con la edad. Pero ya a mí lo que me interesa es los años estos que vienen. Llevarme bien con gente que sea buena, con gente que piense como yo, establecer comunicación y contar y hablar con gente como... Por eso tal vez es que yo he hecho esta buena relación con ustedes, porque ustedes son personas limpias, son personas sin egoísmo, sin maldad, No, y ustedes, los incluyo a ustedes, pero bueno, faltan más personas en este grupo, que algunos se van a ir incorporando, porque yo pienso que vamos a crecer un poquito más, porque ustedes tienen cerca gente que también puede formar parte. A mí me gusta formar esta cuadrilla, así como decirle de alguna manera, esta camarilla, pero no me vería nunca escribiendo un libro sobre mí ni nada. De verdad, es que ni tan siquiera te lo juro, Víctor, no vas a pensar que yo te lo digo por mala persona, pero no, fíjate que tengo ese guardado por ahí, se me han quitado así ya de pronto. Estoy ahora muy feliz con esto, viendo cómo podemos sobrevivir a todo esto y qué podemos llevarnos en esta nueva vida que estamos ya transitando, porque ya muchos de nosotros vamos más avanzados. Ayudar a los demás a que caminen hacia la luz, pero ya. Y ver si esto termina de pasar y cómo quedamos al final de todo esto. Y de poder visitar España, poder visitar aquellos lugares por allá por el sur. ¿Qué otra pregunta quieren? Que ya nos tenemos que ir. Le vamos ¿cómo se llama? Le vamos a romper a Roberto hoy la conexión. No, por mí agradecerte por esta entrevista, por acceder a la entrevista, muchas gracias. El miércoles nos vemos de nuevo, entonces el miércoles me toca a mí. Víctor, tú vas a estar el miércoles con las muchachitas, ¿verdad? Si me invitan, voy, si no, no. Bueno, si estás ahí, ya, yo te mando el enlace. Tú sabes que Roberto, él siempre está, porque Roberto es no el cancerbero, porque ese nombre sería, pero es el guardián en el trigal. ¿Es Robert? Sí. El guardián en el trigal. Bueno, Roberto, ¿terminamos o seguimos? Usted es el jefe. Vamos a cortar. Bueno. Otra vez. Ahí tiene que cortar. ¿Eh? Bueno, pues entonces cortamos emisión y a los presentes, gracias por estar aquí, y a los que habéis estado en el chat, por haber estado interactuado o viéndonos. Y a los que se sumen, la semana que viene, Víctor tiene algunas cositas que poner en su canal. Sí. Y a Ceni, va a estar detrás de todo esto. No os olvidéis de ella. A Ceni también. Ceni va a preguntarme algo. Digo que también a Ceni, aunque no parezca, está detrás de todo esto. Se nos habrá quedado dormida. No, está aquí. Bueno, muchachones, es tarde por allá. Ok, entonces ya vamos.